Dios les bendiga una vez más con ustedes para compartir nuestras habituales charlas sobre temas que tienen que ver con nuestra vida cristiana. Hoy quería hablarles sobre algunas de las virtudes que se han olvidado en estos tiempos posmodernos en los que estamos viviendo. Y me refiero al discernimiento. Creo que de todas las virtudes necesarias en nuestra vida, el discernimiento de lo correcto y lo incorrecto es una de las más olvidadas. Parece que muchos han olvidado la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. O tal vez a ellos no les importa. Pero otros entendemos que existe lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, lo que produce bendición y lo que conlleva maldición. Pero incluso entre estas personas que conocen lo correcto y lo incorrecto, aún siendo sinceras, pueden estar distorsionando la moralidad para ajustarlo a sus propios enfoques. Así que es necesario, creo, considerar algunos puntos relacionados al discernimiento, según la palabra de Dios, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. En primer lugar, podemos señalar que la palabra de Dios es el estándar, la medida para determinar lo correcto y lo incorrecto. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, leemos: Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Lo que nos está diciendo acá el apóstol Pedro es que la palabra de Dios nos declara con toda claridad la moral del Señor. La palabra de Dios determina la verdad moral. No importa lo que otros crean acerca de lo que es correcto o incorrecto. La palabra de Dios para el cristiano es la verdad, como lo cita el Señor en Juan 17:17. El mismo Salomón escribió en Proverbios 14:12: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. La sabiduría humana es subjetiva y muchas veces es simplemente errónea. El pensamiento o la justificación del hombre no hace que lo incorrecto llegue a ser correcto. En realidad, es necio incluso buscar otro estándar diferente a la Escritura para determinar los temas de moralidad, ya que al final de los tiempos, la Escritura juzgará a la humanidad. Jesús dijo en Juan, capítulo 12, versículo 48, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Este punto requiere que nosotros seamos estudiantes diligentes de la palabra de Dios. En segundo lugar, creo que en la búsqueda del discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto, se debe considerar que la moralidad de Dios es la mejor opción. Este principio nos ayudará mientras tratamos de identificar sinceramente lo que es correcto o incorrecto, ya que si no somos cuidadosos, podemos llegar a justificar todo lo que deseamos. A diferencia del pensamiento de muchas personas, Dios no quiere evitar que nadie tenga una buena vida. Todo lo contrario. Él quiere ayudarnos a tener la mejor vida posible.
amar la vida y gozar de días felices, dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 10. Y Jesús agrega en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esta vida feliz, en abundancia, no se encuentra en los malos procederes o egoístas. Los malos procederes destruyen la vida productiva, significativa y feliz, incluso cuando puede haber cierta gratificación del placer asociado con el pecado. Muchos de nosotros sabemos que el diablo promete mucho, pero al final no concede nada. Dios sabe cuál es la mejor vida para nosotros. Y allí en Isaías 55, 8, 9, Él nos recuerda, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Crees esto? En tercer lugar, creo que el discernimiento involucra la consideración cuidadosa y honesta de la palabra. Nuestras acciones y nuestras actitudes deben estar fundamentadas en la palabra de Dios. Pablo señaló que debemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Cuando recitamos el Padre Nuestro, repetimos muchas veces, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El diccionario define la palabra discernir como probar o examinar. Y esta no es una actividad casual del cristiano, sino que es una actividad reverente y persistente, no solo para entender la voluntad de Dios, sino también para entendernos a nosotros mismos y para poder encontrar esa vida feliz y en abundancia. Por lo tanto, no debemos abrir las Escrituras para buscar confirmar nuestra voluntad, sino para conocer, para descubrir cuál es la voluntad de Dios, que el mismo apóstol Pablo señala que es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, el cristiano verdadero evaluará en oración su propia vida, mirando atentamente en la perfecta ley de la libertad. En cuarto lugar, considero que el discernimiento involucra dejar las cosas que la Escritura prohíbe explícitamente. Sabemos que el pecado es transgresión a la ley de Dios y que el Hijo de Dios debe evitar las acciones y pensamientos que el Nuevo Testamento prohíbe expresamente. Algunos de ellos los encontramos en Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, donde encontramos la inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas, agrega Pablo. O sea que no es una lista que contiene exactamente los pecados que debemos evitar, sino que dice, y algunas otras cosas parecidas. Algunos asuntos se condenan en principio. La Escritura no es una lista de todo pecado concebible. Sin embargo, notamos que al final de la lista de este capítulo 5 de Gálatas, versículo 21, el apóstol Pablo, después de mencionar algunos pecados de la carne, añade, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si algo calza en la misma categoría de tales cosas, que Pablo mencionó específicamente, entonces es algo malo y es un riesgo para el alma del cristiano, sea que la Escritura lo mencione o no específicamente. Por último, creo que el Hijo sincero de Dios
no buscará escapar apenas del pecado, sino que se esforzará por buscar y vivir en santidad delante de Dios. Los cristianos debemos enfocarnos en las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3. Nuestra meta constante es el pensamiento bueno, las cosas buenas, las que tienen virtud, como lo agrega Pablo en Filipenses capítulo 4. Y la vida justa, como lo cita Pablo en la carta de Tito, capítulo 2, versículo 12. Por lo tanto, es una señal de inmadurez espiritual pensar que todo lo que se debe hacer es evitar una inmoralidad completa. En cambio, debemos desarrollar nuestro carácter para llegar a ser cada día más parecido al carácter de Cristo, al carácter de Jesús. Y esto no solo nos retará por el resto de nuestra vida, sino que también será una gran bendición para nuestra vida. ¿Qué mejor ejemplo que tomar la vida de Jesús? ¿Qué mejor estándar para nosotros que estudiar la vida de Jesús y hacer las cosas, andar como Él anduvo? La Escritura establece la manera en que conviene conducirnos para agradar a Dios. Por lo tanto, comencemos a leer detenidamente las Escrituras, a entenderlas, a comprenderlas, a discernirlas y pidamos ayuda al Espíritu Santo, que una de las funciones que tiene es guiarnos a toda verdad, enseñarnos todas las cosas. Comencemos a leerla, comencemos a estudiarla y sobre todo comencemos a vivir de acuerdo a sus preceptos. Espero que estas palabras sean de utilidad para tu vida y que busques ese discernimiento que viene de parte de Dios. La sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría humana que está definida por la misma palabra como terrenal y diabólica. Dios te bendiga en el intento, y te animo a venir a nuestras reuniones los días domingo a las 11 de la mañana, escuela bíblica, y a las 12 horas, culto de alabanza y adoración. Salcedo 4030. Y para los jóvenes, los viernes a las 20 horas en el mismo lugar. Salcedo 4030, barrio de Boedo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dios te guarde y te bendiga.